Bueno, la primera de las sesiones está a cargo de Itziar Laca. Ella es catedrática en el Departamento de Lingüística y Estudios Vascos y directora del grupo de investigación La Mente Bilingüe en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Se doctoró en 1990 en el MIT y fue profesora de lingüística en la Universidad de Rochester de Nueva York entre 1990 y 1995. Ha sido profesora invitada de las universidades de Viena, Utrecht, Nápoles y Río de Janeiro e investigadora residente invitada en varios institutos en el extranjero y nacionales. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca y su investigación combina la lingüística teórica y la metodología experimental de la psiconeurolingüística para el estudio de la representación y computación neural del lenguaje, centrada principalmente en torno a la sintaxis y el bilingüismo. Y la conferencia que va a impartir ahora se titula Intuición, Arte y Lenguaje. En media horita te avisaré. La titularía Condenados al sentido, así es como la titularía. Y un poco me acordaría de la canción de Ertzaña, que no sé si conocéis, Esperanzará condena tu arte, que es Condenados a la esperanza. Ay, perdón, sí, tenía que... Ahora se oye. Estaba apagado, perdón. Yo creo que hablo bastante alto ya de por mí. Pero bueno, Condenados a la esperanza. ¿Y por qué llamaría esta charla Condenados al sentido? Porque creo que una de las ideas en torno a esta reflexión sobre la intuición, el arte, el lenguaje, la literatura, es que el hecho de que seamos una especie con lenguaje, de hecho hay un libro por dos profesores, Lorenzo y Longa, publicado en castellano, que se titula Homo loquens. Y yo creo que ese es un buen nombre para nuestra especie, de acuerdo, somos sapiens, pero Homo loquens sería un buen nombre porque el hecho de que seamos una especie con el tipo de lenguaje que tenemos, y esta es una de las ideas que querría presentar, yo creo que nos obliga a buscar sentido en todas las formas. Las formas del lenguaje tienen sentido, eso es la característica definitoria del lenguaje, una de ellas. Y pienso que el hecho de que el lenguaje sea esta función cognitiva, característica de nuestra especie, que tiene las propiedades que tiene, hace que inevitablemente, instintivamente, busquemos sentido en cualquier patrón de formas que se nos presenta delante. Yo creo que eso explica mucho de la labor científica y de la labor artística, ¿no? Esa sería una de las ideas. Pero bueno, como cuando me pidieron el título, tuve que dar el título vago, pues este es el título vago que le di yo a mi conferencia. Y bueno, intuición. Yo me he ido a la RAE. Y la RAE, aparte de otras acepciones que son irrelevantes aquí, nos da dos acepciones para la palabra intuición, y sobre las dos acepciones querría decir algo. Una es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento, que es eso, un sentimiento en la tripa, que sabemos que es una cosa fundamental, yo creo que es fundamental en la experiencia humana, no solo en la ciencia y en el arte, sino en el día a día. Pero por otra parte hay otra acepción de la intuición, que es la percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene, pero que no es necesario añadir, puede ser falsa. Y esta segunda acepción de intuición también me va a servir, sobre todo porque yo voy a hablar específicamente, veréis, de literatura y lenguaje, es en lo que me voy a centrar. Entonces, hay un problema que ha salido ya en la discusión de la mañana, que afecta particularmente a todas las, no todas las ciencias, sino cualquier labor científica que tenga como objeto explicar al propio ser humano. Y es que nos cuesta mucho y es muy difícil distanciarnos de aquello que nos hace, vamos a decirlo de una manera. Y en el lenguaje esto es muy llamativo.
Pues aquí os traigo una cita de Bloomfield, Leonard Bloomfield, pero podría haber traído una colección de citas, porque si hay algo que todos los grandes lingüistas han repetido hasta la saciedad, es que uno de los primeros problemas que te encuentras cuando quieres estudiar el lenguaje humano con una perspectiva científica es que tienes que distanciarte de él, tienes que verlo como algo extraño, porque tenemos un montón de intuiciones en la segunda acepción de la palabra sobre el lenguaje, todos nosotros, que funcionan como telarañas y no nos dejan ver las cosas de nuevas, que es como hay que verlas cuando uno quiere hacer ciencia. Entonces, esta es una de las cosas de las que hablaré, pero en realidad el centro de los pensamientos que os quería traer aquí, que están todos inacabados, es daros el ejemplo de un viaje de ida y vuelta de la ciencia al arte. Alguien no solo que va del arte a la ciencia o de la ciencia al arte, sino alguien que en su percurso vital empieza desde la ciencia, se va al arte, pero su arte está profundamente informado de la ciencia y de hecho hace esto que ya Jorge Wagensberg nos ha hablado de ello, que sucede muy a menudo, que en el arte se intuyen cosas que luego la ciencia va a intentar comprender. Y el ejemplo que os voy a traer va a ser Gertrude Stein, y vamos a hablar un poco, la vamos a usar de excusa y vamos a hablar de ciertas cosas. Pero no voy a hacer lo que originalmente yo pensé hacer para esta charla cuando Gustavo me invitó in illo tempore, hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque yo originalmente pensé, no lo pensé así, pero luego me di cuenta que era esto, voy a aprovechar la literatura para dar una clase de lingüística. Entonces voy a hablar de lingüística y voy a usar ejemplos de literatura. Pero luego sucedió una cosa, y es que tuve una brevísima conversación con María Sunlanda, la escritora que ha participado en otros eventos que habéis hecho aquí, sobre este encuentro. Esto fue el viernes, y ella lo que comentó era que a veces en estos encuentros lo que sucede es que es más ciencia, usando arte o literatura como ejemplo, que realmente una discusión sobre literatura y ciencia, o arte y literatura, perdón, o arte y ciencia. Y como había algunas ideas que yo tenía que iban por ahí, lo que decidí era, vale, me voy a encerrar todo el fin de semana, voy a sacar la mayoría de la lección de lingüística que traía y voy a meter esas otras ideas que no iba a haber metido en principio porque las tengo todavía menos pensadas. O sea que mi charla va a hablar más de eso. Bien, entonces, una cosa que sucede, sobre todo con cosas que tienen que ver con nuestra psique, pero el lenguaje yo creo que es el ejemplo más claro, y es que nos es tan fácil, nos es tan consustancial, que es muy común, y lo veréis a lo largo de esta charla, porque ha sido muy común en la historia del pensamiento sobre el lenguaje, simplemente identificar de modo directo el lenguaje con el pensamiento. Y pensar que cuando estamos viendo el lenguaje estamos viendo transparentemente nuestro pensamiento operar. Vale. Entonces aquí tenéis la cita de Bloomfield, el lenguaje, bueno, para la charla de la mañana hay muchas citas y están todas en inglés porque he pensado que la mayoría de la gente las va a entender, ¿no? El lenguaje tiene una gran parte en nuestra vida, quizá porque es familiar, no solemos observarlo y lo damos por sentado, como hacemos con el respirar o con el andar. Sin embargo, hay una diferencia, y es que en la escuela ya nos enseñan que respirar y caminar son cosas muy complejas, que cuando uno se pone a estudiarlas, entra realmente en un montón de procesos que no son perceptibles directamente. Sin embargo, esta es una preocupación mía grande, yo creo que lo que la escuela hace con el lenguaje, en nuestra experiencia escolar, es reafirma esta idea de que todo es obvio, de que no hay conflicto, de que no hay problema a resolver y que todo es sencillo, patente y obvio. Es decir, yo pienso que la escuela es una gran desanimadora para la investigación del lenguaje, ¿no? Y por eso cuando la gente viene a una universidad, por ejemplo, cuando les doy clases, siempre les digo, es mejor que olvidéis, a lo mejor alguien ha tenido suerte, pero en general es mejor olvidar todo lo que aprendisteis y vamos a empezar desde cero y veréis que hay un montón de problemas que no entendemos y hay un montón de cosas extrañas. Bien, este problema es tan llamativo en lingüística, espera, antes de que me pase aquí, que aunque no conseguí dar con la cita exacta, pero recuerdo muy bien que hay un libro muy antiguo y muy difícil de conseguir, La explicación en las ciencias de la conducta, donde hay, esto es una contribución de capítulos, es un libro de los años 70,
Y entre las contribuciones, pues hay muchos neurocientíficos de la época, psicólogos, etc. Hay un capítulo de Chomsky. Y Chomsky él mismo hace esta misma reflexión que hace Bloomfield. Dice, hay una dificultad muy grande en intentar persuadir a la gente de que el lenguaje necesita una explicación profunda y seria. Y él, que es muy poco dado a hablar de cosas de arte o de literatura o de crítica literaria incluso, en ese capítulo apela al formalismo ruso. Es la única vez en la que le he visto hacer una apelación así. Y dice, mira, de la misma manera que el formalismo ruso lo que nos muestra es que hay que hacer el objeto extraño, y parte de lo que el arte hace, esto es sabido, lo comparten muchas teorías del arte, es hacer al objeto que vas a percibir, conviértelo en algo extraño, como si lo vieras de nuevas, ¿no? Y lo que Chomsky comenta es esencial hacer este ejercicio cuando vas a entrar a estudiar el lenguaje, por ejemplo. Y la cita, que lo tenía en el resumen, de Víctor Shklovsky, por si alguien lee ruso, yo lo he puesto ahí arriba, no sé cuáles son las probabilidades. El propósito del arte es transmitir la sensación de las cosas tal y como son percibidas, no como son conocidas. La técnica del arte es hacer extraños a los objetos, hacer difíciles las formas, incrementar la dificultad y duración de la percepción, porque el proceso de percepción es un objeto estético en sí mismo y debe ser prolongado. Entonces, esta idea es importante trasladarla al lenguaje. Esa es la primera cosa que un lingüista, por ejemplo, tiene que aprender a hacer, ver al lenguaje como algo extraño. Hay una cosa que sucede mucho en lingüística, y esto yo cuando era estudiante en el MIT, este lamento lo oía mucho, ¿no? Alguien, por ejemplo, que era nativo de francés y venía y decía, ¡jo! Claro, es que si uno hablara hopi o navajo, claro, eso está lleno de fenómenos para estudiar, pero en el francés, ¿yo qué voy a estudiar en el francés? Todo está estudiado. En realidad lo que está diciendo es, esto es mi lengua nativa, a mí me parece totalmente automática y natural y creo que no hay nada que explicar. Cuando me enfrento a los datos de una lengua que no es la mía, que es cuando la extraño, ahí empiezo a ver un montón de cosas que debería explicar. Entonces esta es una primera cosa que yo creo que lo estoy concentrando en lingüística, pero creo que esto lo podemos decir en general del arte y de la ciencia. Bien, un ejemplo, el arte. Yo creo que sobre todo el arte del siglo XX, principios del siglo XX, ha trabajado, hay muchas facetas artísticas donde ves este intento de hacer a los objetos extraños de manera consciente, separar lo que es la representación del objeto en sí, la forma de su sentido. Un ejemplo es este cuadro de Magritte, muy famoso, que tiene la representación de una pipa y debajo nos dice, esto no es una pipa. Esto es una cosa que al principio nos sorprende, pero Magritte tiene toda la razón del mundo, porque efectivamente esto no es una pipa, es la representación de una pipa. Bien, este es el primer trabajo que hay que hacer cuando te acercas al lenguaje. ¿Ah? Veréis que el lenguaje es una representación de otra cosa. Perdón. Entonces, ahora quiero escoger al personaje, presentaros al personaje que he escogido un poco para hacer esta reflexión. Y es Gertrude Stein, que creo que es, bueno, realmente es difícil de leer, nadie va a negar que Gertrude Stein es difícil de leer, pero hay muchos escritores que son muy difíciles de leer. Joyce es uno que nos viene inmediatamente a la cabeza, que Joyce está en la cumbre de la literatura, vamos a decir, cuando en realidad muchísima gente no lo ha leído. Stein es muy similar, solo que yo creo que la significación de Stein y lo que aportó a la literatura es algo que se conoce en círculos muy pequeños, pero yo creo que es muy importante. Y es muy importante para la clase de reflexión que os quiero traer yo aquí hoy. Entonces, la primera cosa que hay que saber de Stein es que, como dice Lehrer en el libro Proust was a Neuroscientist, que no sé si habéis leído, es un libro bellísimo, el arte de Stein nace de su ciencia. No es ciencia que nace del arte, aquí es arte que nace de ciencia. Porque Stein, cuando estaba de undergraduate estudiando, estuvo, por ejemplo, en el laboratorio de psicología de William James, trabajó ahí, publicó trabajos, y poco después se fue al laboratorio de neuroanatomía de Franklin Moll, que era un neuroanatomo muy famoso de la época, y en ese laboratorio sabemos que Stein ya estaba expuesta a la idea de las neuronas como redes que se conectan, que en aquella época era totalmente nueva. Entonces sabemos que Stein tenía un conocimiento científico no solo a nivel usuario, como se suele decir, sino que era alguien que estaba implicada en la investigación.
Y hay, en particular, os voy a enseñar los artículos, aquí tiene 2 artículos que publicó. Uno era el artículo que publicó en 1900... ¡Ay! Perdón, están cambiados, esto yo lo hago continuamente. Flip de los disléxicos, lo hago siempre, tengo que repasar todos mis emails, perdón. 1896, está mal, en Psychological Review. Este es un artículo que se piensa que Stein aquí no tuvo mucha implicación, pero quiero que veáis que Stein estaba preocupada, como estaba mucha gente en aquella época que trabajaba en la psique humana, sobre lo inaccesible. ¿Cómo acceder a lo inaccesible en la psique humana? Y los automatismos motorios eran entonces, se pensaba que quizá pudieran llegar a ser una herramienta para acceder a lo inaccesible en la psique humana. El artículo que sí es suyo es un artículo que se publica, a ver si he puesto, bueno, ahora la fecha está bien, que se publica inmediatamente después, y aquí Stein está explorando, y también ha salido en una de las presentaciones anteriores, en la escritura automática. Stein comienza a trabajar en la escritura automática como un trabajo científico, porque había esta idea que, como veréis, ella yo creo que da con la respuesta correcta, y es que tal cosa no puede existir, contra lo que pensaban los surrealistas y otros científicos. Y es que se pensaba en aquella época que si dejábamos fluir a la psique sin ningún control, podríamos acceder a lo inaccesible, a lo inconsciente, a lo automático, a lo intuitivo, al final. Y estos ejercicios en escritura automática tenían como objetivo intentar revelar datos que tuvieran interés en este sentido. Bien. Lo que Stein concluyó, después de trabajar en esto, y en esto estaba en desacuerdo con William James, era que la escritura automática no existía y no podía existir. Y esta es su cita, vamos a verla un poco. Lo que yo produje en estos trabajos, o lo que mis sujetos produjeron en estos trabajos, no eran casos de escritura automática, eran ejemplos, y esa X, eso es la forma en que ella escribía, esta verbatim. Eran ejemplos de una cierta distracción de la atención que entra ahí para facilitar el acto de creación. Esto es como lo entienden William James y los demás. Lo que Stein nos dice es, él, William James, Solomon y yo, no estamos de acuerdo en esto. Luego hice más experimentos sobre la escritura automática y llegué a la conclusión de que no hay casos reales de escritura automática. La escritura, y esta es la frase final la que me interesa, la escritura para la persona normal es una actividad demasiado compleja para que se pueda llevar a cabo automáticamente. Stein tiene razón. Y los que no tenían razón eran quienes pensaban que la escritura automática, tal y como la concebían, existiera. Bien, entonces, ¿qué es lo que descubrió Stein? Pues lo que descubrió, y os va a sonar muy fuerte, pero realmente yo cuanto más lo he mirado, más creo que esto es lo que ella descubrió. Descubrió la gramática. Descubrió la gramática tal y como la entendemos hoy. Descubrió la gramática no como algo que te enseñan en la escuela porque no sabes hablar bien y te tienen que enseñar a hablar mejor, sino la gramática como ese conocimiento intuitivo, no accesible al consciente, que tenemos de cómo funcionan las reglas del lenguaje. Esto que hoy en día, bueno, estamos bastante habituados a saberlo, en esta época era algo totalmente desconocido, y es importante, cuando uno se va a leer las fuentes es cuando ves qué profundamente desconocido era esto en aquella época. Y sin embargo, Stein hizo este descubrimiento y 10 años después se fue a hacer literatura, y toda su literatura es un intento de enseñarte esto que no puedes ver. Y esto que no puedes ver es realmente la gramática. Pero quiero que veáis, esto es un trabajo de Stein, que se titula Poesía y Gramática, y aquí lo que nos dice, básicamente lo que nos dice, es una pena que no hubiera programas de lingüística entonces, porque lo que Stein está diciendo en esta cita es: a mí me gustaba la sintaxis, y yo en la escuela la cosa que más me divertía era hacer diagramas de oraciones, es decir, destriparlas y ver qué estructura tienen. Entonces aquí vemos que aunque en la época todavía, esto daría para otra charla, cómo evoluciona la manera en que deconstruimos o
analizamos la estructura del lenguaje. En esta época había varios modelos en Estados Unidos que se utilizaban y se llamaba sentence diagramming y se hacía en la escuela. Y Gertrude Stein, en esta cita lo veis, dice que era la cosa que más le gustaba en la escuela, pero hay muchas citas en la obra de Stein donde continuamente ella nos está diciendo que lo que más le gusta del trabajo con el lenguaje y de la literatura es precisamente manipular esto, que ella rara vez usa la palabra gramática, de hecho por eso he traído esta cita, porque es la única donde la usa. Bien, es una cita de Wagensberg que me gusta mucho y que ya la has usado en tu charla anterior. Entonces, una es que la ciencia puede comprender sin intuir, de acuerdo, y otra cosa es ciertamente que el arte intuye sin comprender. En el caso de Stein, de la relación que tiene su obra con la ciencia en un sentido y en otro, yo creo que las dos se dan. Están las dos, una hablándose a la otra continuamente. Porque en realidad lo que ella está haciendo, está trabajando en un territorio donde no había mapa en esta época. Bien. Fijaros qué objetivo se plantea Stein. Stein quiere llegar a trabajar en su literatura con la gramática, eliminando el sonido y el sentido. Para un lingüista hoy en día, bueno, pues si sabemos que podemos, de hecho podemos analizar y concebir la gramática sin sentido y sin sonido, lo podemos hacer. Y sabemos cosas de la gramática que no tienen que ver ni con el sonido ni con el sentido. Pero una afirmación de ese tipo en la época de Stein, que veis que muere en los 40, es algo realmente revolucionario, yo pienso. Y es algo a lo que yo creo que poca gente le ha prestado atención. Lo que ella quiere hacer con su escritura, y tiene mucho que ver con Picasso y con lo que Picasso está haciendo con su pintura, y Stein conscientemente lo ve así. Stein ve conscientemente su escritura como formando parte de lo que está sucediendo en las artes plásticas y en la música en aquella época. Y es un intento, bueno, son muchas cosas, pero me voy a centrar en una que a mí me interesa, y es un intento de separar la forma del sentido, tal y como habitualmente estamos acostumbrados a concebirlo. Por ejemplo, en pintura se empieza a querer representar la luz, no los objetos, sino la luz, conceptos como esta, formas que nosotros no percibimos pero que creemos que están debajo de nuestra percepción. ¿Qué es lo más esencial que yo necesito para entender qué estoy intentando representar? Bien, pues en pintura y en música, yo creo, sobre todo en pintura, esto trae una enorme transformación. Sin embargo, en literatura, y esto es una idea que querría arrojar aquí a ver qué hacemos con ella, si nos interesa pensar en ella, y es que en literatura no lo podemos hacer. Y yo creo que Stein se da cuenta, y de hecho en sus escritos dice cosas que pueden interpretarse así. Es decir, yo puedo tomar la pintura, que normalmente en la historia de la humanidad se ha usado para reflejar la realidad, de modo mágico o no, es igual, pero siempre estoy pintando algo, y puedo hacer un cambio de paradigma artístico donde me voy a centrar en la propia forma de la pintura. No me importa tanto qué es lo que estoy representando, no me importa tanto su sentido. Me voy a parar a ver qué forma tiene para intentar unirla con otros sentidos distintos. Bien. En literatura esto es mucho más difícil de hacer, y por eso Stein continuamente repetía, parece que mi escritura es que me he sentado como una tonta y me he puesto a escribir, pero es una escritura muy difícil. Y sí lo es, porque lo que ella está intentando averiguar es si puedo hacer una literatura que trabaja con la gramática y deja a un lado el sonido y el sentido. Y el problema es que con el lenguaje intuitivo, este que nosotros tenemos, este que nos hace homo loquens, no puedo separar la forma del sentido, porque siempre voy a leer un sentido, haga lo que haga con mi forma, un sentido lingüístico. Bueno, entonces aquí hay una cita de Meyer, este es un libro muy bello, yo creo, también sobre Gertrude Stein y su relación con la ciencia, ¿no? Y lo que Meyer nos dice es exactamente eso, que Stein conscientemente está intentando hacer lo mismo que alguien como Picasso está intentando hacer. ¿Qué es la parte más esencial que puedo tomar del lenguaje real, no del lenguaje plástico?
¿Y cómo puedo hacer que cuando alguien está leyendo se encuentre con la forma y la vea extraña? ¿Vale? Bien. Entonces, un ejemplo de su literatura, que parece... este es un buen ejemplo, yo creo. Hay una traducción, estos son Tender Buttons, que es el primer libro de Stein que es un poco leído y tiene un poco de aceptación. Y esta es la traducción de Esteban Pujals del comienzo de este libro. Y en este libro, voy a coger la versión en español, tenemos una garrafa, es decir, cristal ciego. Entonces, un tipo de vidrio y un primo, una gafa, y no extraño en modo alguno un único color dolorido o la tendencia de un sistema a señalar. Todo ello no sin orden, no ordinario en absoluto, en no aparentar. Se va extendiendo la diferencia. Bueno, hay muchas maneras en las que yo podría interpretar esto, ¿ves? Porque Stein está intentando quitar el sentido ahí. Pero a la vez hay un sentido que Stein obviamente le está dando a la entrada de este libro. Y es que está hablando de algo que parecería transparente, pero no lo es. Y el lenguaje, para nosotros, es así. Se nos hace transparente, pero no lo es. Las palabras que usamos son abstracciones que están abstracciones muy separadas de los conceptos que manifiestan. Y de esto normalmente no nos damos cuenta porque a nivel de percepto nos parece que cuando yo digo gafa estoy diciendo esto. Así es como percibimos el lenguaje, cuando en realidad lo que está sucediendo es algo muchísimo más complejo, que tiene muchísimos más pasos. Entonces, otra vez estamos en esta idea. Lo que Stein está intentando hacer con su literatura es hacernos ver que cuando yo digo gafa o garrafa, da lo mismo, mira, aquí la tenemos, la palabra no es esto. La palabra es, a lo sumo, una representación parcial de esto, muy parcial. Bien. Entonces, esto es una cita de Lehrer. He traído citas largas para la charla de la mañana, por si las queríamos luego comentar, entonces luego tengo dificultad para leerlas. Pero bueno, Lehrer lo que nos dice, y yo estoy de acuerdo con su interpretación de qué es lo que está haciendo Stein, es Stein trabaja en lo que eran los principios más embriónicos de lo que llamaríamos la psicolingüística o la neurocognición del lenguaje. Mucho de su trabajo parte de ahí. Y lo que descubre es que el lenguaje, por más automático que lo convirtamos, por más que lo queramos separar de nuestra atención o de una intención comunicativa, nunca es una especie de vidrio transparente que nos permite ver el pensamiento que está dentro. Y en esto, Stein está por delante de lo que pensaban psicólogos de la época como William James, porque Stein se da cuenta de que entre esa representación que es el lenguaje y el contenido que transmite, hay un montón de niveles y de complejidades que todavía en su época no se conocen y hoy en día solo conocemos parcialmente, de hecho. Bien, entonces, cuando lo que ella quería hacer era escribir cosas que no tenían sentido, ella se da cuenta que todo lo que escribe al final tiene sentido. ¿Por qué? Porque aunque estemos mezclando palabras que no van juntas, por ejemplo, botones blandos, bueno, Clara Martín nos va a hablar de metáforas y de sorpresas de este tipo, pero incluso cuando decimos algo como botones blandos, esto tiene sentido. Hay cualquier combinación de palabras que yo ponga dentro del lenguaje, inevitablemente lo vamos a percibir como teniendo sentido. Pero esto es precisamente porque el lenguaje es instintivo a nosotros y porque no podemos evitar buscárselo. Y esto es lo que Stein descubre, pero a la vez descubre que esto se debe a la propia estructura de nuestro lenguaje y a la parte de la estructura que siempre se nos hace más invisible. Entonces, yo creo que sí que es cierto, como dice Lehrer, que lo que Stein descubre es que el lenguaje tiene una estructura y que esta estructura es consustancial a nosotros y no nos podemos escapar de ella. Y de ahí en adelante, su obra literaria mayormente es una exploración de esta estructura. Y mucha de su exploración, este es el viaje de vuelta, es una exploración que luego ha tenido impacto en la lingüística. Quiere decir que hay muchas cosas que han pasado después en la lingüística que van de la mano de lo que Stein hace. Por ejemplo, y como no voy a hacer una lección de lingüística muy larga, las cosas de lingüística las voy a pasar más rápidamente.
Por ejemplo, el hecho de que el lenguaje es un sistema, algo que, bueno, ya desde Saussure, por ejemplo, ya está totalmente aceptado. Bueno, en la época en la que está trabajando Stein, esto no es para nada obvio. Si leemos la obra de la mayoría de los lingüistas de la época, la palabra sistema no aparece. O sea, aunque tú ves que lo que ellos están analizando es en realidad un sistema. Más aún, la gramática es un sistema invisible a nuestra mirada. Para que podamos ver la gramática, tenemos que sacarla y mirarla así. Si no, se nos hace invisible. Y esto intentaré daros algunos ejemplos reales de que esto es así. Y por tanto, el conocimiento lingüístico es un ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros de conocimiento intuitivo que nosotros tenemos. La escuela nos quiere hacer pensar que el conocimiento del lenguaje, bueno, al menos la escuela que yo conocí y que la mayoría de la gente que yo conozco ha conocido, nos intenta dar la idea de que el conocimiento lingüístico es algo que se nos cuenta, que se nos da, y sin embargo no es así. El conocimiento lingüístico es algo que ya lo traemos nosotros, lo desarrollamos nosotros. Bien, voy a ir más rapidito. Esto va totalmente de la mano con lo que va a suceder muchos años después de la muerte de Stein. Y es, bueno, este es un ejemplo de Chomsky, pero en esta época hay más gente que se está dando cuenta que el lenguaje no es un encadenamiento de palabras, que es lo que la mayoría de la gente piensa. El lenguaje es estructuras. ¿Y dónde están estas estructuras? Bueno, esto lo voy a pasar rápido. ¿Dónde están estas estructuras escondidas? Y con esto voy a terminar, probablemente voy a pasar más rápido. Voy aquí. Este es el contraste que os quiero enseñar. Estos son mapas de densidad de palabras, son muy bonitos, se usan en muchos sitios. Y esto es un mapa de densidad de palabras hecho con la Wikipedia en inglés. Tiene una trampa. Para hacer este mapa de densidad de palabras, hay un montón de palabras que primero las filtramos y las dejamos fuera. Si no hiciéramos eso, como ya expliqué, esto lo he tomado de la charla de Naucas, mi mapa de densidad de palabras sería ese. ¿Por qué? Porque estas son las pequeñas palabras invisibles a las que no les hacemos ningún caso. De hecho, hay experimento tras experimento que muestra que a veces ni las vemos, que son precisamente las responsables de organizar esas estructuras. Y esas son las palabras que preocupaban a Stein. Se ha dicho en algún lugar, y yo creo que sí que es cierto, que Joyce, que también parece un gran revolucionador del lenguaje, en realidad trabaja solo en la clase abierta de las palabras, nombres, verbos, adjetivos, hay muchas veces, pero Joyce no manipula la gramática de su lengua, no hace ningún intento de cambiarlo. Stein, o sea, él trabajaría en estas palabras. Stein es una de las pocas escritoras que ha intentado trabajar sobre estas, sobre la gramática. Bueno, como dicen que tengo muy poco tiempo, esto me lo voy a dejar para la tarde, y simplemente os quiero dejar con... Te lo voy a dejar para la tarde. Aquí. Una reflexión, bueno, esto es también de Stein, que lo haremos la tarde, y es que yo creo que, con esto acabo, que el hecho de que somos especie lingüística, somos la especie lingüística, hace, y yo creo que hay algún escrito de Jorge que estuve viendo el fin de semana, donde hablabas de que cuando las formas tienen ritmo, entonces va un poco con esta idea. Estamos condenados a ver ritmos y patrones, esto por un lado, estamos condenados a buscar formas, patrones, entiéndase, y estamos condenados a adscribirles sentido a esas formas. Y todo esto, especulo, ya que yo creo que en un workshop podemos especular, se debe precisamente al instinto del lenguaje. Y aquí lo voy a dejar. Gracias. Era el tiempo, ¿no?